Si alguien te preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo?, ¿qué responderías? La respuesta dependerá de a quién le preguntes. Un católico podría decir que es necesario arrepentirse, bautizarse y perseverar en la gracia a través de los sacramentos. Un calvinista afirmaría que, si Dios te eligió, Él mismo te salvará sin que puedas resistirte. Pero, ¿quién tiene razón? ¿Cómo se relacionan la gracia, la fe y la Iglesia en este tema crucial? A lo largo de la historia, el catolicismo y el calvinismo han desarrollado visiones radicalmente distintas sobre la salvación. Mientras que uno enfatiza la cooperación del hombre con la gracia divina, el otro sostiene que Dios salva de manera soberana, sin ninguna participación humana. Hoy exploraremos las 10 principales diferencias entre ambas doctrinas y veremos cómo cada tradición responde a la pregunta más importante de la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quédate hasta el final, porque esta comparación te ayudará a entender mejor el corazón de la fe cristiana. La primera gran diferencia es ¿quién actúa en la salvación? El catolicismo enseña el sinergismo, es decir, la cooperación entre Dios y el hombre en el proceso de salvación. La gracia de Dios es esencial y prioritaria, pues sin ella nadie podría salvarse. Pero el ser humano, dotado de libre albedrío, debe aceptarla, responder activamente y cooperar con ella a través de la fe, los sacramentos y las buenas obras. Dios no anula la voluntad humana, sino que la mueve y la capacita para elegir el bien y perseverar en la gracia. En contraste, el calvinismo defiende el monergismo, que sostiene que la salvación es una obra exclusiva de Dios sin participación humana. La fe no es una condición previa para la salvación, sino el resultado de la regeneración divina. Dios, por su soberana voluntad, transforma el corazón de los elegidos, dándoles nueva vida espiritual. Esta regeneración los capacita para creer y seguir a Cristo, garantizando que su salvación no depende de ningún acto humano, sino únicamente de la gracia irresistible de Dios. El segundo punto de diferencia es el papel de la Iglesia en la salvación. Para el catolicismo, la Iglesia es más que una comunidad de creyentes. Es un sacramento vivo y el medio instituido por Cristo para comunicar su gracia al mundo. A través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la Iglesia dispensa la gracia divina y fortalece a los fieles en su camino de salvación. Además, su autoridad doctrinal, encabezada por el Papa y los obispos, garantiza la correcta interpretación de la fe y la administración de los medios de gracia. Para el calvinismo, en cambio, la Iglesia es la congregación visible de los elegidos, un espacio donde se predica la palabra de Dios y se administran los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. No es vista como un canal necesario de gracia en el mismo sentido que en el catolicismo, sino como un instrumento para nutrir espiritualmente a los creyentes, fortalecer su fe y mantener la pureza doctrinal, siempre bajo la soberanía directa de Dios y su palabra. El tercer punto de diferencia es el impacto del pecado original. El catolicismo enseña que el pecado de Adán hirió la naturaleza humana, debilitando sus facultades y dejándola inclinada al pecado, pero sin destruirla completamente. Aunque el ser humano experimenta concupiscencia y una tendencia al mal, conserva el libre albedrío y la capacidad de cooperar con la gracia de Dios. El bautismo borra el pecado original, restaura la gracia santificante y permite al creyente vivir una vida conforme a la voluntad divina, aunque las consecuencias del pecado sigan presentes. En el calvinismo, en cambio, se habla de la depravación total. El pecado original corrompió completamente la naturaleza humana, afectando la mente, la voluntad y las emociones de tal manera que el hombre es espiritualmente muerto. En este estado caído, el ser humano no solo está inclinado al pecado, sino que es incapaz de buscar a Dios o hacer cualquier bien que contribuya a su salvación. Solo la intervención soberana de Dios, mediante la regeneración por el Espíritu Santo, puede restaurarlo y capacitarlo para responder con fe. El cuarto punto crucial
es la justificación. Para la doctrina católica, la justificación no solo perdona los pecados, sino que transforma al creyente interiormente. Es un proceso en el que la gracia infundida capacita al cristiano para crecer en santidad y hacer buenas obras meritorias. En contraste, el calvinismo enseña la justificación forense o imputada. Dios declara justo al pecador, no porque su naturaleza haya sido transformada, sino porque la justicia de Cristo le es acreditada. Es un acto legal basado únicamente en la obra redentora de Cristo y recibido por la fe. En quinto lugar, encontramos la cuestión del libre albedrío. El catolicismo enseña que a pesar de los efectos del pecado, la voluntad humana sigue siendo libre para aceptar o rechazar la gracia de Dios. La cooperación con la gracia es necesaria para la salvación. El calvinismo, por su parte, argumenta que el libre albedrío del hombre está esclavizado al pecado y que, sin la intervención soberana de Dios, nadie podría elegir el bien espiritual. La regeneración es lo que permite al creyente responder a Dios con fe. El sexto punto de diferencia es la elección divina. El catolicismo sostiene que Dios predestina a la gloria a quienes prevé que responderán libremente a su gracia y perseverarán en la fe. La elección está basada en el conocimiento previo de Dios sobre la respuesta humana. El calvinismo, en cambio, defiende la elección incondicional. Dios elige soberanamente a quienes salvará sin basarse en ninguna respuesta o mérito previo, sino solo en su voluntad. La fe y las buenas obras son fruto de la elección, no su causa. En séptimo lugar, tenemos la cuestión de la expiación de Cristo en la cruz. El catolicismo enseña la expiación universal. Cristo murió por todos los hombres, ofreciendo la salvación a toda la humanidad, aunque no todos la aceptan. La eficacia de su sacrificio depende de la respuesta libre del individuo. El calvinismo sostiene la expiación limitada. Cristo murió solo por los elegidos, asegurando su salvación con eficacia total. Su sacrificio no solo hace posible la salvación, sino que la garantiza. El octavo punto trata sobre la eficacia de la gracia. Para el catolicismo, la gracia es resistible. Dios ofrece su gracia a todos, pero el hombre puede rechazarla. La perseverancia en la gracia requiere una cooperación continua con Dios. En el calvinismo, la gracia irresistible asegura que aquellos a quienes Dios llama a la salvación responderán sin posibilidad de rechazo. No es que Dios fuerce la voluntad, sino que la transforma de tal manera que el individuo desea libremente seguirle. En noveno lugar, encontramos la cuestión de si la salvación puede perderse. La Iglesia Católica sostiene que un creyente justificado puede perder la salvación por el pecado mortal o la apostasía. La perseverancia final es un don de Dios, pero requiere la cooperación del creyente. En el calvinismo, la doctrina de la perseverancia de los santos afirma que los verdaderos creyentes nunca perderán su salvación. Dios los preservará hasta el final, asegurando su permanencia en la fe. Por último, en décimo lugar, encontramos la motivación para la evangelización. Para el catolicismo, la misión evangelizadora busca llevar a las personas a la Iglesia, donde encontrarán los medios ordinarios de salvación. La conversión es vista como una respuesta libre al llamado de Dios. En el calvinismo, la evangelización es un mandato divino para proclamar el Evangelio a todas las naciones, confiando en que Dios salvará a sus elegidos a través de este medio. Hoy hemos visto cómo católicos y calvinistas entienden de manera distinta la salvación, el papel de la Iglesia, la gracia, la fe y la predestinación. Estas diferencias han dado forma a siglos de debates teológicos y siguen siendo temas fundamentales en la discusión cristiana. Sin embargo, al examinar las enseñanzas de la Iglesia desde la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y la razón, queda claro que la verdad plena se encuentra en la doctrina católica. La Iglesia fundada por Cristo no solo proclama el Evangelio, sino que es el medio divinamente instituido para comunicar la gracia y conducir a las almas a la salvación. Mientras el calvinismo reduce la participación humana a un papel pasivo y niega la eficacia de los sacramentos como canales de gracia,
El catolicismo mantiene la enseñanza integral de Cristo y los apóstoles. Dios ofrece su gracia, pero respeta nuestra libertad, llamándonos a responder con fe, obras y perseverancia. Abordar estas diferencias con respeto y humildad es esencial. Pero aún más importante es buscar la plenitud de la verdad en la única Iglesia que ha conservado intacta la enseñanza de Cristo a lo largo de los siglos. Si te ha parecido interesante este análisis, dime en los comentarios qué opinas sobre estas diferencias y si te gustaría que exploráramos más temas de teología comparada. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora.